A la muerte de Ramsés II se vivió en el país del Nilo uno de los periodos más desconocidos para el gran público, más convulsos y peor documentados de la historia del antiguo Egipto. Los varios enfrentamientos civiles que protagonizaron sus descendientes por la lucha por el poder que, sumados a la corrupción, al desplome de la economía y a las continuas disputas entre el clero de Amón y la monarquía, terminaron con el floreciente Reino Nuevo, y el país de los faraones ya no volvió a vivir la época de prosperidad y esplendor que disfrutó en este periodo, en el milenio que aún le quedaba de vida. La mortalidad era altísima en el antiguo Egipto. Solo un tercio de los nacidos alcanzaba la vida adulta. De estos privilegiados, los trabajadores rara vez superaban los 35 años de edad, mientras que la nobleza, que dispuso de una existencia más cómoda, se podía sentir afortunada si vivía más de 45 años. Conocemos algunos ejemplos de personas que alcanzaron edades asombrosas para la época, como el legendario faraón Ramsés II, que murió nonagenario, gobernó 67 años y tuvo probablemente unos 150 hijos. Para un rey de Egipto, asegurar la descendencia para prolongar la línea dinástica era fundamental, por lo que tenían el mayor número posible de esposas e hijos. Pero en el caso de este rey, fue contraproducente y letal para el devenir del país. Los dos hijos primogénitos de Ramsés II son célebres: Amon-Herkepesef y Jaen-Wasef, vástagos ambos de las dos grandes esposas reales, Nefertari e Isis-Nofret, respectivamente. Los dos tuvieron descendencia y fueron sucesivamente los herederos legítimos al trono, pero fallecieron antes que su padre, como los 10 hermanos varones que los sucedieron. La excepcional longevidad de Ramsés II provocó que su sucesor fuera alguien que sin duda jamás había soñado con esa posibilidad: Minepta, que era el 13º hijo varón en la línea hereditaria y que era sexagenario cuando asumió el trono, cuyo gobierno duró 10 años, por lo que, sin llegar evidentemente a las cifras de su padre, también murió muy viejo para lo que eran los cánones habituales de la sociedad. Parece que durante su reinado no hubo problemas internos. Los descendientes de sus hermanos mayores fallecidos ostentaron cargos relevantes en la administración, algunos como sumos sacerdotes, y uno de ellos, el más relevante, Amenmeses, que probablemente fue hijo de alguno de los dos primogénitos anteriormente mencionados, ostentó el título de virrey de Nubia, por lo que ejercía un notable poder en el sur. A Minepta lo sucedió su hijo Seti II, y en el año tercero de este rey, Amenmese, que consideraba que disponía de más derechos dinásticos que Seti II, al ser hijo de uno de los primogénitos de Ramsés II, dio en el sur un golpe de estado y se autoproclamó faraón, ejerciendo como tal en el Alto Egipto, es decir, en el sur del país, haciéndose construir una tumba en el Valle de los Reyes, la KV10, y dominando Tebas y sus templos, Karnak y Luxor, arrebatando estatuas y borrando los nombres de Minepta y de Seti II de los muros de los templos. Consideraba a estos usurpadores, lo que demuestra que no había una norma clara con la que proceder a la hora de proclamar a un rey en unas condiciones tan excepcionales como las que se dieron con los múltiples descendientes de Ramsés II. Tras 2 años y medio de guerra civil, Seti II, desde Pi-Ramsés en el delta, derrotó a Amenmeses y procedió a ejercer la damnatio memoriae sobre este, borrando cuanto pudo sus actos en vida.
Se encontraron unas joyas en una tumba que se atribuye a un hijo de Seti II y Tauser, la gran esposa real, en el Valle de los Reyes, el cual falleció antes que Seti, por lo que 2 años después de derrotar a su sobrino Amenmeses, Seti II murió sin descendencia, y aquí nos encontramos ante una situación controvertida. Un sirio llamado Bai, que ostentó el cargo de gran canciller de todo el país, situó a un niño, Sipta, en el poder, y presumió que este rey le debía el trono. Tauser ejerció la regencia, pero sabemos que Sipta no era hijo de esta, y que por cierto, como nos demuestra su momia, fue un niño enfermizo que sufrió poliomielitis y que debió de ser un títere en manos tanto de Bai como de Tauser, que eran los auténticos gobernantes en la sombra. Probablemente Bai y Tauser se odiaran, pero ambos se necesitaban para seguir manteniendo una posición de poder cerca del trono. En el año 5 de Sipta, el faraón decretó la ejecución de Bai, en un texto que dice que el rey ordenó eliminar al traidor extranjero, el cual había ido probablemente muy lejos en sus ambiciones de poder, ya que se hizo construir una tumba en el Valle de los Reyes y se hacía representar del mismo tamaño que Sipta. Este probablemente fue hijo de Amenmeses y fue colocado en el trono por el hombre fuerte del país, el sirio Bai, porque no había hijos ni descendientes de Seti II y Tauser. Y esta, la reina viuda, aceptó esta situación hasta que los aires de grandeza del canciller pusieron a los egipcios que habían sido sus aliados en su contra, lo que aprovechó Tauser para, en el nombre del faraón niño, darle muerte. Sipta falleció 1 año después, probablemente de muerte natural, ya que su enfermedad y su debilidad no suponían peligro alguno para Tauser, que gobernaba en la sombra, por lo que es muy improbable que ésta se deshiciera de él. Más bien todo lo contrario, la muerte de Sipta obligó a Tauser a dar un paso arriesgado para mantenerse en el poder. A semejanza de Hatshepsut, 2 siglos antes, se autoproclamó faraón y usó los símbolos propios de la realeza masculina. Aparece entonces en escena Setnag, un general que iniciará un enfrentamiento armado contra Tauser, y 2 años después de que ésta asumiera el rol de rey de Egipto, Setnag aparece como único faraón, por lo que creemos que la derrotó y asumió el gobierno del país en solitario. El sucesor de Setnag, Ramsés III, idolatraba a Ramsés II, al que imitaba en todo, e incluso ponía a sus hijos los mismos nombres que había puesto Ramsés II a los suyos, por lo que los investigadores creen que Setnag procedía de alguna de las líneas dinásticas del gran Ramsés. Probablemente fuera hijo de alguno de los vástagos que fallecieron antes que él, y que estaban destinados a gobernar si no hubieran muerto con anterioridad, por lo que Ramsés III sería bisnieto del gran Ramsés II, aunque habiendo tenido tantos hijos en aquella época de Ramsés III, ¿quién en Egipto no sería descendiente del gran faraón?